Buen día, mi nombre es Olga Arrieta y a continuación voy a presentar el proyecto final que es parte de la materia Metodología de la Investigación. Este proyecto final tiene como objetivo la implementación de un sistema de e-learning en una institución educativa. Quiero agradecer de antemano a mi maestro Luis Almería Zavala por su apoyo y a la institución TecMilenio por las facilidades para llevar a cabo y terminar esta maestría en educación. Vamos a comenzar. El proyecto final, que obedece, como comentaba, a la materia de metodología de la investigación, pues es un proyecto que tiene una justificación basada en la propuesta educativa que prevalece hoy en nuestros días. Esta propuesta educativa pues está prácticamente fundamentada en las tecnologías de la información. Se hace necesario romper paradigmas, se hace necesario que nuestra educación o la llamada educación tradicional evolucione, que vaya de acuerdo con las habilidades modernas de cada uno de los alumnos y de cada uno de los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy en día necesitamos generar una propuesta que favorezca no solamente las propuestas curriculares de la enseñanza en educación en todos sus niveles, sino también que responda a la evolución que tenemos en el mundo globalizado con esta utilización cada vez más constante en nuestras vidas de tecnología y redes de la información, que sin duda hoy en día para la educación son un complemento esencial para poder avanzar, como comentaba, en el desarrollo de habilidades o de las habilidades. Bueno, además se hace necesario establecer estrategias que nos permita crear un ambiente en el cual los estudiantes se motiven con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si bien las aulas en su contexto tradicional pues permite una interacción directa entre el estudiante y el docente, hoy en día las poderosas herramientas que nos ofrece la tecnología nos permite a su vez pues generar otros espacios que también pueden ser eficientes, llevando a cabo la implementación efectiva de estrategias basadas, como decía, en las tecnologías de la información y de la comunicación. La definición del problema comienza por entender que si queremos llevar a cabo una implementación del sistema e-learning, pues bueno, definitivamente tenemos que buscar identificar las necesidades, esas necesidades de los estudiantes, esas necesidades de la comunidad educativa en la cual nosotros estemos identificando que la sociedad, el entorno económico, cultural, demográfico, nos está pidiendo que incluyamos esas tecnologías de la información y de la comunicación como una modalidad más, no solamente como una herramienta así de simple, sino como una modalidad más. Y de ahí nace la educación en línea, o llamada también educación virtual, o modalidad e-learning, en la cual en los últimos años ha tenido gran auge y gran aceptación. Cabe mencionar que el proyecto se desarrolla para la educación o está enfocado para la educación de nivel superior. Sin embargo, esta educación en línea, o que también existe una modalidad de semipresencial, cada vez está más presente en el mundo de las universidades. ¿Por qué? Pues por esto mismo, por la necesidad de generar espacios, de generar motivación y oportunidades para que el alumno o el estudiante que quiera llevar a cabo una licenciatura, una ingeniería o inclusive un posgrado y que no tiene tiempo para realizarlo, vea esto como una gran posibilidad de alcanzar dichos objetivos. Bueno,
Bueno, analizando la problemática y ya mencionando los antecedentes, nos vamos a ir al contexto. El contexto en el que se desarrolla el proyecto es la Universidad CCUU de Ciudad Juárez, en la cual necesita plantearse una verdadera transformación de fondo. Esta transformación de fondo tiene que ver con implementar precisamente una modalidad en donde la mayoría de sus alumnos tengan acceso a la educación por medio de las herramientas tecnológicas o de la comunicación y de la información, y con ello pues bueno, puedan llevar a cabo un proceso de enseñanza integral, un proceso de enseñanza moderno y que permita también complementar, ¿por qué no?, sus estudios fuera o dentro de un aula. Partiendo de lo anterior, pues ya comenzamos de lleno con la metodología que nos guiará en este proyecto, y esta metodología está basada en la administración de proyectos, y bueno, más concretamente en esa metodología tan conocida llamada PMBOK. El PMBOK nos va a dar esa guía para poder generar todas las herramientas, todas las entradas, toda la instrumentación y todas las salidas necesarias para poder llevar a cabo la gestión de todo el proyecto desde un inicio, generando un alcance y por último un cierre. Y bueno, el primer documento y a la vez la primera herramienta que nosotros vamos a generar en el proceso técnico y en la iniciación del mismo, o sea del proyecto, pues es un documento llamado nuestra acta de constitución del proyecto. Esta acta de constitución del proyecto pues llevará una síntesis prácticamente de lo que nosotros estamos generando en todo el proyecto, empezando por un propósito, justificación, objetivos medibles, criterios de éxito, requisitos básicos del proyecto, una descripción generalizada del mismo, además de un grupo o una tabla que incluya los requisitos tanto generales como específicos del proyecto. Además de esto, pues un resumen del cronograma de hitos, que son agrupaciones de actividades, así como un resumen del presupuesto que se desglosará más ampliamente, y además la verificación, la aprobación y la realización de dicho documento. Este documento sin duda es una parte muy importante y, por qué no decirlo, medular del proyecto, después dando paso a la identificación de los interesados, que según el PMBOK los interesados se van a definir como todos aquellos que van a estar involucrados de una manera u otra, directa o indirectamente, con este proyecto de implementación de modalidad e-learning. Y bueno, esta identificación de los interesados pues se va a generar por medio de una herramienta que no es otra cosa más que un diagrama, un cuadro representativo de todos los nombres o de todos los cargos de los interesados, comenzando desde la dirección hasta aquellos que son indirectos, pues el público en general, comunidad, etcétera, dando paso así a lo que es el grupo de proceso de planificación. En el grupo de proceso de planificación, pues eso vamos a hacer, planificar, comenzar los planes para después ponerlos en acción. Y se hace necesario recopilar requisitos, todo lo que vamos a requerir precisamente para nuestro proyecto. Entonces, pues vamos a ir acumulando las necesidades del mismo y necesitamos, por lo tanto, generar una documentación de requisitos reflejada en una matriz de rastreabilidad de los mismos. En esta matriz, lo más importante destacar es que tenemos que describir los atributos de los requisitos, generar los objetivos del proyecto, ir haciendo cruces también con prioridades, y así pues tener una revisión general o digamos una percepción general de cómo vamos a ir trazando, por llamarlo de alguna manera, todos los requisitos del proyecto. Y bueno, continuando, tenemos pues el enunciado del alcance del proyecto, que definitivamente pues nuestro alcance se va a establecer en términos muy generales en llegar a complementar o en llegar de alguna manera óptima en ubicar un sistema de e-learning o de educación por línea en una institución educativa, alcanzando así todas las expectativas de la dirección de la institución y bueno, pues generando así un valor agregado a lo que es
nuestro proyecto en sí. Continuando con esto, se hace importante resaltar la parte de calidad. ¿Qué tiene que ver la calidad? Bueno, la calidad está presente en cada una de las estructuras del proyecto. Sin la calidad o sin generar calidad, definitivamente el proyecto no tendría razón de ser. Por eso, para comenzar con esta gestión de la calidad que se va a dar durante todo el proyecto, así como la dirección del mismo, tenemos que presentar la estructura de desglose de trabajo llamada EDT. El EDT pues va a comprender una serie de elementos o también llamados grupos, por así decirlo, o digamos estructuras que nos van a delimitar las partes que van a conformar nuestro proyecto. Entonces, estas partidas de trabajo pues se van a ubicar de una manera gráfica, iniciando de lo general a lo particular. Y bueno, de lo general a lo particular, con esto quiero decir que este EDT va a ayudarnos no solamente a ubicar o planificar nuestras actividades en un futuro, sino también nos va a ayudar a lo que es la planificación de la calidad, a realizar un aseguramiento de la misma y a realizar un control de calidad. Bueno, como les decía que vamos a comprender en el EDT una serie de elementos o partidas de trabajo que nos van a delimitar o que nos van a ayudar a establecer todo, prácticamente todo lo que vamos a hacer en el proyecto, comenzando del e-learning, del proyecto e-learning, con una arquitectura del curso, un montaje de cursos de posgrado. Inclusive los vamos a desglosar en pequeños equipos o en pequeños paquetes de trabajo, por eso decía que es de lo particular, de lo general a lo particular. Pasando después al plan de gestión de costos. El plan de gestión de costos lo que va a generar es un presupuesto. Este presupuesto pues nos va a dar a nosotros a conocer cuánto vamos a invertir en el proyecto. Inclusive vamos a poderlos estimar por grupos, ya sea técnico, de personal, dependiendo lo que requiera el mismo proyecto. Y bueno, en este caso de nuestra implementación del sistema e-learning, tenemos un presupuesto dividido primero que nada en un área técnica. Esta área técnica pues incluye plataforma de e-learning, almacenamiento, espacio físico, departamento físico, entre otros, más o menos con un total de un poco más de 2 millones de pesos. Y luego nos vamos a pasar a otra área. En esta otra área del presupuesto tenemos operación y personal cercano de los 5,5 millones de pesos, y con ello vamos generando una línea base que es el seguimiento, precisamente como su nombre nos dice, la línea que estamos siguiendo en todo este proceso. Hasta aquí hemos llegado a los costos, y como les decía, la calidad está presente, y la calidad pues nos hace recurrir a verificar constantemente. Por eso podemos generar listas de verificación en las cuales podemos ir dándole seguimiento, en este caso al presupuesto y a los costos, y así a la vez dando seguimiento a la línea base del alcance. Continuando, tenemos entonces lo que es nuestro plan de gestión de cronograma. El plan de gestión de cronograma, me atrevo a decir que es una parte estructural 100% y definitiva en el proyecto, debido a que en el cronograma vamos a tener todo lo que es nuestros grupos de actividades. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, las actividades que vamos a desarrollar durante todo el proyecto, además qué le sigue o qué le antecede a estas actividades, y también nos ayudará a gestionar grupos de las mismas, conocidas como hitos, y nos proveerá de un seguimiento en cuanto al porcentaje de avance de los mismos. Por eso digo que este cronograma lo tenemos que tener presentes en todos y cada uno de los planes subsidiarios del proyecto. Entonces, pues a medida de que el proyecto avanza, pues tenemos que ir haciendo revisiones periódicas, obviamente, de nuestro cronograma, porque no solamente son actividades, sino también es tiempo. Y aquí pues tenemos nuestro cronograma real, teniendo una duración total de 100 días, identificación de actividades, las dependencias, como se los decía,
algo muy importante, los recursos que vamos a utilizar para generar estas actividades, las fechas de inicio y término de cada una de las actividades para así no tener, digamos, holguras en cuanto al tiempo, y los grupos más importantes de actividades, que son 3 hitos, en este caso diseño del proyecto de e-learning, adecuación técnica y corporativa e iniciación del mismo proyecto. Ahí están, es un proyecto, como les decía, con duración de 100 días, más o menos por ahí de 3 meses, para arrancar o para iniciar. Y la línea va a ser el cronograma, pues aquí la tenemos. Podemos generar diagramas de flujo, informes de avance, estado actual del cronograma, y por supuesto una herramienta que en mi punto particular se me hace muy efectiva son las listas de verificación, es decir, cómo vamos en el mismo cronograma. Entonces estas listas de verificación las estaremos viendo en varios planes. Continuamos con el plan de recursos humanos. Este plan de recursos humanos es trascendental para el proyecto. ¿Por qué? Porque ¿qué sería de un proyecto si no tenemos ese, digamos, recurso humano tan valioso? Entonces lo que nos va a ayudar es a organizar, a capacitar y a gestionar todo nuestro personal, desde la jerarquía más alta hasta los niveles inferiores de todo el organigrama organizacional. Bueno, pues este plan de recursos humanos va a tener sus entradas, que es la gestión como tal, o la definición de la gestión como tal, sus herramientas, que aquí nos mostramos algunas, que es el organigrama y descripciones de puestos, en donde vamos a darle autoridad a los roles generados, responsabilidades a los mismos y las competencias. Además de ello, pues tenemos que complementar nuestro plan de recursos humanos con, digamos, validando, controlando. Recordemos que la calidad es sumamente importante y obviamente en los recursos humanos. Tenemos también que el recurso humano tenemos que ubicarlo desde un inicio, desde su contratación, desde su reclutamiento, desde su descripción y análisis de puestos. Es decir, todo esto nos va a resumir en una sola cosa: ubicar a la gente adecuada con las habilidades adecuadas en la actividad adecuada. Entonces, pues aquí tenemos una pequeña muestra de ello. Avanzando también, vamos a ubicar de manera rápida un sencillo calendario de cómo se va a ir generando toda la gestión del personal desde el inicio de las contrataciones hasta la aceptación y prácticamente también el arranque de sus actividades ya como trabajadores, o digamos como personal del proyecto. Además, vamos a generar una tabla de criterio de liberación. Con ella vamos a establecer por escrito cuándo va a dejar de participar tal o cual personal en alguna de las etapas del proyecto, o inclusive en todas. Bueno, entonces este sería nuestro criterio de liberación. Pudiera ser al término de los entregables, en el caso de responsables. En el caso del personal general, pues también al término del proyecto. Y las necesidades de capacitación. Las necesidades de capacitación, un estimado, pues nosotros aquí lo vamos a reflejar por fases, por las fases desde la contratación hasta, pues digamos, ya el banderazo, cuando se tiene ya listo el personal, ya con pruebas establecidas para comenzar su labor o sus labores. También tenemos que tener un sistema de reconocimiento y recompensas que se dará en base al desempeño de los involucrados, y se trabajará en este proyecto en base a metas, puesto que es un proyecto de 3 meses, es muy corto. Tenemos que tomar en cuenta también el cumplimiento de leyes, reglamentos, contratos y políticas, tanto lo que marcan las regulaciones de nuestro país en cuanto a educación, en cuanto a utilización de tecnologías, como internamente. Entonces es muy importante tomarlos en cuenta y generar, sobre todo, aparte de las políticas, algo muy importante, que es la seguridad para nuestros empleados, que se definirán más que nada con señalizaciones y una digamos, capacitación dentro de la capacitación general, en la cual, pues bueno, se les estará dando a conocer a los empleados cuáles son las medidas de seguridad que se tienen que tomar para así no generar accidentes o no buscar
accidentes. Con esto pasamos al plan de gestión de las comunicaciones. La comunicación efectiva es parte fundamental de cualquier proyecto. Debemos de saber a quiénes comunicar, cuándo comunicar y por qué medios comunicar. Entonces, pues se hace necesario en este proyecto que todos los involucrados estén continuamente comunicados para así poder llevar una realización efectiva de los planes. Y tenemos aquí una identificación y registro de los interesados nuevamente, desde la dirección hasta la comunidad, equipo técnico, instancias de gobierno, proveedores, personal, etcétera. Y aquí también vamos a ver todo lo que deben hacer o todo lo que van a realizar, lo que nos dará paso a planificar las comunicaciones. Como les decía, qué comunicar durante todo el proyecto, por qué, entre quiénes, mejor método de comunicar, responsable de envío y cada cuándo o qué tan seguido. Entonces todo esto se hace decisivo para que la información fluya. Recordemos que si la comunicación no lleva un feedback o digamos una retroalimentación, pues simplemente deja de ser un proceso de comunicación. Dado la naturaleza de nuestro proyecto, que es de e-learning, pues bueno, lo más claro o lo más obvio es que nosotros utilicemos medios de comunicación pues enfocados, basados y establecidos en las tecnologías de la información. Estoy hablando pues de correos electrónicos, videochats, videoconferencias, redes sociales, videos de ayuda, videos de capacitación, etcétera. Y bueno, también ayudarnos con algunas herramientas como formatos de solicitud de cambios que son muy sencillos de elaborar y bueno, que los podemos estar distribuyendo de manera electrónica o digital durante todo el proyecto, al igual que formatos de solicitud de seguimiento. Esto nos ayuda a generar proyecciones, a tener informados a los altos mandos y con todas esas herramientas utilizables hoy en día y más tratándose del proyecto que estamos hablando, que es una modalidad e-learning, pues qué mejor que gestionarlo así. Y bueno, ahora vamos a pasar a uno de los puntos más trascendentales del proyecto, que es la planeación de gestión de riesgos. Todo proyecto conlleva riesgos. Lo importante aquí es saber responder de manera oportuna y eficiente a dichos riesgos. Los riesgos pueden aumentar inclusive hasta el mismo presupuesto o los costos del proyecto. Por eso es tan importante identificarlos. Y para identificarlos tenemos una herramienta que nos va a ayudar a esto, que es un diagrama conocido como el diagrama de causa o efecto, el diagrama del pescado, en el cual vamos a generar grupos de riesgos, en este caso riesgos tecnológicos, organizacionales, de gestión del proyecto, de cliente, de seguridad, medio ambiente y supervisión, y después esos mismos se desglosan ya de manera específica. Los riesgos en un proyecto de e-learning pues prácticamente se van a basar en su mayoría en riesgos tecnológicos y de supervisión y de operación. Por eso es importante llevar a cabo métodos o herramientas que nos permitan estar al pendiente y describir de manera puntual cada uno de los riesgos, sobre todo aquellos, como decía, tecnológicos, por la misma naturaleza del proyecto. Además, definir quiénes son los involucrados o quiénes van a ser responsables de responder ante dichos riesgos. Por eso tenemos que generar una categoría en cuanto a prioridad de atención, que prácticamente todas se basan en prioridad de atención alta o media, puesto que estamos trabajando de una manera o en forma muy específica operativamente hablando por el manejo de las tecnologías. Bueno, además, continuando con los riesgos, tenemos que trazar una matriz de probabilidad de impacto sobre los posibles riesgos, donde casi todos nuestros riesgos van a recaer en una clasificación de probabilidad de impacto media, salvo los riesgos tecnológicos, que como ya los había mencionado, pues son los que más podemos estar cerca de ellos y hay que saber responder de manera eficiente. Entonces, así se manejarían los riesgos, teniendo riesgos bajos, pues no tan trascendentales. Y también vamos a darle tolerancia. Casi siempre estará a cargo de los supervisores de calidad y de riesgos con una tolerancia baja, ¿okay?
Tenemos los formatos de informes de riesgos en donde le vamos a dar un seguimiento a cada uno de ellos, los comentarios y observaciones que se puedan generar aquí y distribuirlos de manera eficiente será muy importante para la continuación del proyecto. Además, tenemos que hacer nuestro análisis cualitativo en cuanto a riesgos y bueno, para ello vamos a ubicar una probabilidad o niveles de probabilidad desde la muy alta hasta la baja, basándonos en una guía avanzada de gestión de proyectos y dando un promedio de impacto de un 0.50% o dando una media, por así llamarlo, y esto nos va a permitir a nosotros otra vez desglosar todos los riesgos que comenzamos a ver en la herramienta del diagrama de causa y efecto y estar generando las probabilidades de que ocurra y de que no ocurra tal o cual riesgo. Y con ello lo importante aquí es generar la reserva de contingencia. La reserva de contingencia nos ayudará a nosotros definitivamente a tener ese presupuesto guardado para o por si se llega a presentar ese riesgo y responder ante él. Recordemos que lo importante es que ese riesgo no se convierta en un problema para el proyecto, logre retrasarlo o inclusive detenerlo. Entonces tenemos que estar calculando todos esos montos y esos porcentajes o esas probabilidades. Además tenemos que tener un plan de aplicación de la estrategia. Entonces, otra vez desglosamos los riesgos, ponemos la estrategia que prácticamente se trata de evitar y mitigar los riesgos y qué es lo que vamos a hacer para mitigar esos riesgos. Recordemos que el tiempo con el que actuemos va a ser decisivo para poder evitar esos riesgos. Y bueno, aquí ya tenemos nuestra calendarización de las actividades enfocadas al plan de contingencia. Entonces, aquí lo único que hacemos es desarrollar las etapas del proyecto: iniciación, planificación, ejecución, control y cierre, y darle a cada uno de los riesgos el punto exacto donde nosotros tenemos que ubicarlos, detenerlos y responder ante ellos. Es definitivamente de los cuadros o de los diagramas más importantes en cuanto a riesgos y que se tienen que comunicar de manera efectiva. Todos los involucrados deben de saber en qué momento alertar de estos posibles riesgos. Continuando con nuestro desglose o con nuestra gestión de proyecto, aquí está todo completa nuestra tabla. Tenemos pues el punto siguiente, que son los resultados del análisis. Es importante y es obligatorio generar un análisis de riesgos y la gerencia debe de estar muy atenta de cuándo actuar. Además, pues tenemos que tener en cuenta nuevamente el registro de los interesados, tanto el poder que tienen en el proyecto como el interés, desde proveedores, dirección, personal administrativo de la institución educativa, para así poder llegar a lo que es la gestión de calidad. La gestión de calidad, si seguimos con nuestra línea base, pues estamos hablando ya de integrar los planes subsidiarios en cuanto a alcance, tiempo, costo, riesgo y, por supuesto, comunicación. La gestión de calidad, recordemos, se genera durante todo el proyecto. Lista de verificación, muy importante para ver los avances, cómo están los interesados, qué están requiriendo, cómo se está evaluando su trabajo, su desempeño, y con ello, pues con todo lo anterior generado, desglosado, explicado, vamos a llegar al plan de dirección de proyecto, que no es otra cosa que la inclusión de los planes subsidiarios, plan de gestión de alcance, requisitos, cronograma, costos, calidad, procesos, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados. Prácticamente lo aquí mostrado ha sido un plan para la dirección de proyecto enfocado a la implementación de la modalidad de e-learning en institución educativa. Así que con ello pues hemos llegado o hemos generado todos los componentes necesarios para tener un cierre eficiente de proyecto. Por su atención, muchas gracias.